desactivó el audio. Nos dijo Silvia, nos avisó que no se escuchaba. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Se perdieron, justo estábamos diciendo el origen del universo, y dónde empieza y dónde termina. Eso es lo que quiso hacer Dios. Claro. Me lo contó la otra vez en una visión. El sentido de la vida era ese. Lo que sí me dijo, no lo repitas, no lo repita, el que llega, llega. Bueno, muchas gracias Silvia, que aprovechamos para saludarte. Bueno, podemos recapitular, estaba interesante lo que íbamos desarrollando. Decinos hasta dónde escuchaste, Silvia. Claro, probablemente no se haya escuchado nada, porque estaba, no sé cómo, quedó desactivado el audio, rarísimo, porque normalmente se desactiva para la intro, pero bueno, si es así, después vamos a tener que editar el video y demás para volvamos a saludar. Que llegue a las redes. Bueno, volvemos a saludar a los que se sumaron, a los que están en el programa. Confirmanos por las dudas, Silvita, que se escucha. Por las dudas voy a chequear el micrófono, que no sea un tema de micrófono, porque a veces por ahí un micrófono, no, está andando bien el micrófono correcto. Bien, perfecto. Bueno. Sí, justo, y también estaba mirando un directo donde estuvo un montón de tiempo hablando el chico y no se dio cuenta, de hecho lo saqué. Sí. Porque es pobre, y no claro, sé cuándo. Y íbamos casi... Se va a dar cuenta. Bueno, la gente de TikTok sí nos escuchó, o sea que ahí nos va a quedar. Bueno, ahí bien. Bueno, recapitulemos entonces. Estábamos hablando o vamos a hablar hoy, lo relacionado con la organización, con el manejo del tiempo, tomando el término de procrastinación, que básicamente es una palabra que describe estos mecanismos para evitar, postergar, afrontar, hacer algo. Entonces, desde ahí estamos hablando un poco, bueno, de cómo esto nos conecta con la idea de los mecanismos de defensa, ¿no? Que usamos para, no vamos a volver a usar esto porque nunca sale 2 veces igual. Sí. Pero, bueno, apuntamos a que, bueno, desde la parte psicológica es importante detectar qué nos pasa con algo que tenemos que hacer y después pues, vamos a estar compartiendo un poco algunas ideas sobre la organización, porque hay hoy multitudes de autores, libros y demás que hablan sobre, ahora sí, no sé si... Ahora sí, lástima que te perdiste el sentido de la vida. Multitudes de autores autores, digamos, expositores, oradores y todas esas cosas que coaches que hablan de este tema. ¿Por qué? Porque, claro, es una época, como venimos hablando, ¿no? Conectado a lo que hablábamos el programa pasado, por ejemplo, de las redes, de la atención, es una época donde hay muchísimas cosas que hacer. Se abrieron estas cuestiones. Hay una sobrecarga de cosas para hacer. Las cosas que uno realmente tiene que hacer y esas cosas virtuales que la tecnología hizo que tengamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, antes uno quería hablar con una persona, la llamaba por teléfono, la iba a visitar. Ahora tenemos, por ahí abrimos WhatsApp o la mensajería que tenga cada uno y podemos tener hasta cientos de mensajes. Y yo no iba a hablar con cientos de personas. Entonces, bueno, hay que tratar de regular eso, regularlo uno, ¿no? Claro. A veces esa sobrecarga de tareas o sobrecarga de información es lo que nos termina abrumando tanto y nos lleva al término que le vas a decir vos. Porque es difícil de pronunciar. La procrastinación. Sí, bueno, lo que decíamos es que hasta hace poco creíamos que era procrastinación. De hecho, lo busqué en el diccionario de la Real Academia y efectivamente era con la otra R y es impronunciable. Sí, no sé si a alguien más le pasa, pero sí, creíamos que se decía distinto. Pero bueno, la cuestión de eso es que, claro, en esta época se ampliaron las posibilidades, un poco lo que decía Sol recién, uno tiene posibilidad de hablar con un montón de personas, ¿no? Al mismo tiempo, entonces eso lleva tiempo, hay un montón más de distracciones con los dispositivos, con las redes. Y también esto, el acceso a las cosas hace que uno se plantee más cosas que puedo estudiar, más cosas que puedo conocer, cosas diferentes que puedo hacer, que quizás antes las ideas eran más acotadas. Esa libertad, en algún punto, también se vuelve esclavitud cuando sentimos la obligación de hacer. De hecho, yo soy una de esas personas, lo decía en el programa pasado, que me interesan un montón de cosas. Entonces, si quisiera tener un montón de vidas para aprender distintas cosas que me interesarían,
y te das cuenta que, bueno, todo no se puede, tenés que elegir qué haces en cada momento. Y eso es parte de, bueno, resignar, ponerse límites, ese trabajo que tenemos que terminar haciendo porque, bueno, cuando investigaba esto también de la gestión de tiempo, hay un libro, por ejemplo, que se llama 4000 semanas, creo, ¿no? Y no hice la cuenta, ¿no? Pero es como calculó básicamente lo que es el tiempo de vida. Dale, yo te lo hago. El tiempo de vida de una persona. Supongo que será un promedio. Entonces, básicamente, muchos de estos libros lo que terminan apuntando es decir, tenemos que elegir para qué vamos a usar ese tiempo que tenemos. Porque siempre van a ser más las cosas que quisiéramos hacer. O hice mala cuenta o me da muy poco tiempo. Así. ¿Cuánto te da? 11. ¿11? Sí, debo haber ¿Años? No puede ser. Bueno. No importa, serán 40.000, no sé, habría que hacer la cuenta. Si alguien es muy bueno en las matemáticas, sí, lo si puede no hacer. estuviera en vivo me siento y lo pienso. Pero... Necesitamos a Ben Affleck hacernos la cuenta. Bueno, básicamente el punto es decir, tenemos esta cantidad de tiempo limitado y en esa cantidad de tiempo vamos a tener que elegir qué queremos hacer. Estaba pensando, quizás para otras personas no sea un problema en el sentido de, uy, cuántas cosas quiero hacer, no lo tenga tan claro en el sentido de, quiero aprender un idioma, quiero viajar acá, quiero estudiar esto, quiero, no sé, hacer pintura, pero sí se terminan acumulando tareas de otra forma, ¿no? Las relaciones, el trabajo. El perfeccionismo también, ¿no? Claro. El otro día, en una conversación, bueno, daba un ejemplo sobre este tema de lo que es, por ejemplo, la limpieza, ¿no? Que uno dice, bueno, a ver, voy a lavar los platos. Entonces, lavo los platos y digo, este azulejo está un poco sucio, voy a limpiar ese azulejo. No, mejor limpio todos. Y después veo, no sé, en la alacena está esto sucio. Y es una cosa sin fin, ¿no? Si uno empieza a ver el detalle del detalle del detalle. Entonces, bueno, uno tiene que ver también dónde parar. Y a veces, cuando somos propensos a que nos suceda esto de que somos tan perfeccionistas que no paramos hasta que no terminamos todo, que después nos pasamos para el otro lado, empezamos a procrastinar, ¿sería? Procrastinar, muy bien, muy bien. Muy bien. Y bueno, a dejar de hacer estas tareas directamente por esto de que nos abrumamos, porque no va a ser lavar los platos, va a ser estar 5 horas limpiando la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pongo un ejemplo sencillo, pero eso se aplica al estudio, se aplica al trabajo. Lo que pasa es que ahora vamos a contar un poco de lo que plantea un autor sobre este tema, pero básicamente lo que dice es que todo eso, mientras tanto no procrastines, darme mate. Eso sí, no lo empecé todavía. No estamos tomando. Bueno. Y después tenemos unos comentarios que podemos ir leyendo. Lo que dice él es que todo esto que tenemos pendiente lo tenemos en la cabeza, ¿no? Dando vueltas, ocupando espacio, generando ansiedad. Entonces, muchas veces la bendita ansiedad, ¿no? Que siempre decimos que es uno de los males de esta época, tiene que ver con eso. Con, por un lado, la cantidad de cosas que tendríamos que hacer, que podríamos hacer, la tensión que genera, es decir, tengo eso presente, lo pienso, me lo acuerdo, me lo olvido, está no sé cuándo. Y por otro lado, las cosas que son conflictivas, porque dentro de eso tenemos cosas que alguna dificultad nos generan, otras cosas que simplemente no les encontramos el momento, no decidimos, y otras cosas que son conflictivas, que no sabemos qué hacer. Todo ese combo, bueno, es muy posible que sea una de las grandes causas de la ansiedad, que es esa agitación, esa sensación de algo está en peligro, algo está mal, porque, pues claro, esas cosas nos amenazan, ¿no? Cuando digo, bueno, tengo esto y no lo resolví, si por ejemplo, no sé, tengo una deuda y no pensé cómo voy a hacer para pagarla, eso está haciéndome ruido ahí y a veces lo pienso y a veces me quiero distraer con otra cosa, pero realmente hasta que no diga, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a resolver? Nos va a estar molestando y uno no va a poder estar tranquilo. Entonces, bueno,
con eso tiene que ver encontrar formas de gestionar todo esto. ¿Leemos otros comentarios? Después de... Bueno, a veces, bueno, nos pasa simplemente con esto, ¿no? Que uno, esta ansiedad que se genera, decir, bueno, tengo esto pendiente, es como no lo puedo sacar de mi cabeza hasta que no lo resuelva. Entonces, esa idea misma es la que nos empieza a generar esta ansiedad, ¿no? Vamos con los comentarios. Bueno, ahí sale la Silvita. Ya la habíamos saludado, no sabemos si escuchó o no. Nos saludamos de nuevo. A Susana. Hola Susi, no sé, hola, en Instagram. ¿Cómo estás? Mira. No tenemos saludos. Silvia dice que es la reina de las procrastinadoras. No sé, hay que ver. Tenés mucha competencia. Hay competencia. Hay competencia, en ese rubro. Bueno, voy a ir con... Y tenemos uno más, ¿no? Acá. Mimi. Mi mamá. No sabía si lo quería decir. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola Cedri. Bueno, ustedes eligieron muy bien. Excelentes profesionales. Claro, estábamos hablando ahí de bueno, cuando uno elige, ¿no? En qué quiere hacer con su tiempo, ¿no? Bueno, obviamente lo que uno se quiera dedicar es parte de eso, que a veces justamente tiene sus etapas, uno puede querer seguir avanzando, querer seguir teniendo proyectos con eso, o puede ser algo como pendiente, decir, bueno, quiero formarme en esto, lo hago, no lo hago. Simpático que compartimos hace un tiempo en las redes, que viene de una aplicación que se llama Evernote, para que hay que dar crédito, ¿no? Que viene de ahí, que bueno, básicamente es un poco para graficar esto que pasa con la procrastinación, ¿no? Decíamos que tiene que ver con todas estas cosas que uno hace para no hacer. Entonces, bueno, ahí está un poco en tono humorístico, ¿no? Impulso repentino. No, estoy intentando que se vea mejor. Se me fue. Pero creo que hice más lío. Vamos a ver acá. No. Este será. Ahí está. Bueno, ahí está. Dice, es como, bueno, está como si fuera un país, ¿no? Impulso repentino por lavar ropa. La tierra de las siestas. El Pico TV, o sea, la TV. El Monte Videojuego. El Río de las Excusas. La Cordillera de la Distracción. El Lago del Café. Ciudad Organización del Armario. Bosque de las redes sociales. Ensenada de las compras en línea. Playa Ensueño. Isla de las buenas intenciones y Mar de lo desconocido. ¿Monte Videojuego lo leíste? Sí. Mar de lo desconocido, donde hay monstruos, ¿no? Que en este caso el mar sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y representa esto. Cuando tenemos algo pendiente, a mí me pasa mucho a la hora de estudiar, porque nunca me gustó esto de estudiar de memoria, me tengo que leer un texto, me tengo que aprender. O sea, si bien me apasiona el conocimiento, cuando es léete esto y las 6 cosas que dice este autor, nunca me gustaba, entonces me pasaba mucho esto, ¿no? Cuando tenías que estudiar, ese programa que estaba en la tele era lo más interesante y lo más imperdible del mundo. Te pones a hacer estas cosas que no haces en otro momento, ¿no? Como organizar el armario, como ponerte a comprar algo, como ponerte a lavar ropa. O sea, cualquier cosa es válida antes que hacer eso que uno tiene que hacer. Si yo el otro día le contaba que tenía esta costumbre de, bueno, cuando me pasaba eso, que ya me saturaba, entonces yo siempre me encerraba en mi cuarto para estudiar. Entonces me iba a contarle a mi mamá, no sabes qué interesante salió esto de este texto, y le contaba una frase y yo me autoconvencía que eso era parte del estudio y me iba de tema y por ahí estaba como una hora hablando de otra cosa que nada que ver, pero era como para evadirme, ¿no? Te voy a pedir matecito. Pero bueno, cada uno tiene sus formas de procrastinar. Claro, por eso decíamos, bueno, este es un tema en el que hay mucho por aprender. Por lo menos yo hace un tiempo sí dije, bueno, es prioritario. Es prioritario por todo el tiempo que se va en ese gris, donde uno no está haciendo nada y de alguna manera lo que te plantean, ¿no? Estos, digamos, los expertos en estos temas, es que, bueno, uno tiene justamente que definir una actividad
dedicarle un tiempo a eso y listo, ¿no? Hasta ahí, encontrar los límites, que no es estar todo el tiempo haciendo cosas pendientes o cosas importantes que uno tenga que hacer, sino que en realidad la gran cantidad de tiempo se va en esto donde uno no termina ni de hacer, ni de no hacer, entonces se te fueron horas y no concretaste nada y tampoco descansaste, porque justamente el tiempo de descanso es un tiempo en que uno realmente dice, bueno, hoy ya no tengo ninguna obligación más, ya está, voy a hacer lo que tenga ganas de hacer, voy a darme ese tiempo de disfrutar, de hacer cosas relajadas, porque ya hoy ya no hago obligaciones, ¿no? Pero mientras uno no dividió eso, es como que la obligación te está ahí como molestando y haciendo ruido. Sí, muchas veces también las cosas que uno hace para evitar hacer otra cosa nos terminan llevando mucho más tiempo de lo que nos hubiera tomado hacer esa cosa. Porque a veces esa cosa está algo tan sencillo como levantarnos de donde estamos, ir a hacer algo y volver. Pero a veces damos tanta vuelta con todo eso que nos lleva un montón de tiempo. Me recuerda así, bueno, de épocas de adolescente, cuando uno no se quiere levantar del sillón, entonces hay que apagar la luz y bueno, a ver si tiro algo, a ver si con este palito llego, a ver si estirándome de una manera, y era tan sencillo como pararme a apagar y ya está, ¿no? Pero bueno, uno después dice, al final me hubiera parado, después de tanto tiempo de fracasar intentando apagarlo de maneras extrañas para no pararse, ¿no? Sí. Pongo este ejemplo, digo algo absurdo, pero para que se vea, ¿no? También como... Bueno, sí, porque llega... De lo absurdo pasamos a, bueno, a lo cotidiano, que es lo que nos sucede con esto, ¿no? Con dejar de lado y estirar y posponer. Cuéntenos, ahora, o si están viendo el video luego grabado, si tienen temas así, ya sea proyectos, ya sea temas personales, digamos, que sienten que lo evaden, porque bueno, diría hablar un poquito de ese tema antes de pasar le vamos a leer un texto, ¿no? Que explica un poco un sistema de esta organización y después lo podemos charlar a ver si nos parece aplicable, qué podemos pensar de eso. Se me cortó internet. A ver, chequemos. Yo tengo internet. Ustedes nos dicen. No, sí, porque si no se cortaría acá. Funcionar está ¿Seguro? Sí. Ahí supuestamente volvió. Funcionar está funcionando. De paso, saludamos a la gente de Instagram que no ha saludado, salúdenos, pero veo que hay gente conectada. Y a la que está en TikTok también, no dejen de saludar. Bueno, nada, en cuanto a la procrastinación, importante decir que, bueno, es evadir, estuvimos hablando, pero en ese momento no funcionó bien el sonido, así que eso creo que se perdió, de, por lo menos el mecanismo de la evasión, es uno de estos mecanismos de defensa que tienen que ver con evitar conectar, tomar conciencia con algo, ¿no? Entonces la evasión es uso un montón de cosas, estrategias, excusas para no afrontar algo, ¿no? Por ejemplo, si hay un tema que yo tengo que hablar en mi grupo de trabajo, bueno, hoy no fui, llegué tarde cuando me había propuesto decir algo, o justamente iba a haber una reunión sobre eso y yo me sentí mal justo y me fui al baño y así a grandes, ¿no? A grandes cosas que uno puede hacer, como decir, no sé, me tomo vacaciones, ¿no? Justo cuando está ese tema, digamos, todas cosas para no decir, bueno, acá hay un tema que está pasando, ¿no? Lo que sea, supongo que hubo un conflicto de trabajo, supongamos que uno, no sé, tengo que pedir un aumento. La cuestión es que eso es difícil para mí, me resulta conflictivo, me resulta angustiante, y entonces, para no afrontarlo, hago un montón de cosas. La procrastinación puede entrar dentro de eso, en el sentido de que uno diga, bueno, a ver, tengo que pedir un aumento del trabajo. ¿Por qué? Porque hace un montón que no me lo dan, porque no me está alcanzando, porque, bueno, ¿y qué me pasa con eso? Y me pasa que pienso que se van a enojar, que no estoy seguro de que me lo merezca, que no sé cómo decirlo. Entonces, empiezo a evitar. Por eso decíamos antes que esa parte no se escuchó tampoco, que esos mecanismos de defensa son mecanismos que en algún momento desarrollamos, servían como para la supervivencia, digamos, decía Sol, ¿no? Esto de que a veces son familiares estos mecanismos. Las familias como grupos tienen sus propios mecanismos. Patrones, sí, heredados. Claro, y podemos ver seguramente familias que
esto, se dice son más negadoras, otras que, no sé, que son más de fantasear, por ejemplo, ¿no? La fantasía es una forma, es un mecanismo de defensa también donde uno... Sí, creo que estaba hablando de eso cuando ahí nos dimos cuenta de falta de sonido, ¿no? Que ponía, bueno, estamos hablando de las emociones. Ahí. Sí. Que ponía este ejemplo, bueno, que en algunas familias como que el hombre no tenía permitido Claro. emocionarse entre comillas, ¿no? Ponerse triste, entonces manifestaba esa tristeza a través del enojo y con las mujeres al revés. Como que, bueno, sí, la mujer es la que siempre va a llorar, pero no tenía permitido enojarse, ¿no? Era como mal visto. Entonces eso después se va como perpetuando en el tiempo y no me acuerdo cómo lo hilábamos con esto, porque ahí vino la falla técnica y... Bueno, claro, que por eso a la hora de afrontar temas, eso en algún momento, digamos, funcionó. Está la idea familiar, por ejemplo, de que reprimir las emociones ayuda a, por ejemplo, no ponerse mal, ¿no? Si tenemos una pérdida, como hemos hablado muchas veces, una pérdida en la familia, y bueno, uno la tiene que afrontar, tiene que ver qué pasa con eso, los vacíos que dejó esa figura, cómo nos reorganizamos. Bueno, en vez de hablar de eso, se hace como que no pasó nada, estamos bien, estamos fuertes, no sé, me pongo a trabajar, me pongo a arreglar la casa, cosas que es como decir, cambio la emoción por actividad, por movimiento del cuerpo, y eso no se afronta. La familia tiene la creencia inconsciente de que eso funciona, ¿no? De que así se afronta una situación. Pero claro, eso supongamos que en algún momento, en alguna situación, ayudó a sobrevivir, porque quizás algo era muy intenso, muy fuerte, eso queda y después todos van heredando ese mecanismo. Entonces uno muchas veces ve, conoces a una persona y ves que esto en su familia hay esa forma de gestionar los temas, de manejar los problemas, ¿no? Como puede ser también estas familias que dan la imagen de perfección, de que todo está bien, todos nos llevamos bárbaro. Sí, son las familias de eso no se habla, o sea, es decir, de nada se habla. Exactamente. Se hablan de cosas triviales nada más. Entonces son distintas formas, como decíamos, el tema de los mecanismos de defensa es muy interesante, muy amplio, pero tomar conciencia, yo decía, bueno, a ver qué hago yo. Entonces, si yo tomo conciencia de que, ok, cuando tengo un tema difícil, me distraigo, me lo olvido, me pongo otras cosas, bueno, el trabajo de la conciencia va a ser, sí, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué este tema es difícil para mí? Y ese trabajo, si bien al principio es más intenso, a la larga posibilita que uno empiece realmente a resolver cosas, a ganar cosas, a abrir áreas de la vida, por ejemplo. No sé, yo me acuerdo, me pasó eso, por ejemplo, con el tema de manejar. Mucho tiempo yo tenía el registro, después nunca manejé mucho, y bueno, habían pasado años y tenía otra vez que empezar a manejar. Eso te imposibilita cosas, ¿no? Es decir, bueno, no tengo esta posibilidad. Entonces ni siquiera te imaginas las posibilidades que da poder manejar, tener un auto, etcétera, etcétera. Bueno, cuando afrontás eso, y bueno, ¿qué afrontás? Sí, todo lo que viene con eso, y no sabré, uy, a ver si esto no me sale, a ver si tengo un accidente, a ver si lo hago mal, a ver si no me aprueban. Bueno, se abren posibilidades en la vida, empiezan como a tener nuevas opciones que antes no tenías. ¿Por qué? Porque afrontaste eso, porque resolviste eso. Mientras todos esos años, me acuerdo una vez, por ejemplo, que estábamos viendo en un micro y me empezó a venir como una imagen muy fuerte de verme manejando. Incluso como con la imagen de estar escuchando música. Y es como que dije, bueno, esto es el momento, se tiene que hacer realidad. En ese momento no teníamos auto. No me acuerdo. Era claro, en aquel momento creo, te lo comenté, pero después se hizo realidad, digamos, ¿no? Y fue, podemos decir, algo que me dijo, bueno, es el momento, mirá qué bueno estaría poder tener esto, y bueno, tiempo después se concretó, pero hubo, obviamente, que hacer cosas y resolver pasos. Entonces, eso es el problema de evadir. Al final, uno se está perdiendo de todo eso que se podría abrir cuando uno
afronta esa área. Bien, podríamos compartir esta info de la organización. ¿Qué te parece? No sé si esa captura de pantalla que está ahí, porque me aparecieron cositas nuevas cuando se me reinició. No, esa es un tema para después, Okay. si nos queda tiempo. Acá nos dice Cereza, Laura, es verdad, uno ocupa más tiempo en pensar que en hacer, cuando uno vence esta pereza y actúa se siente muy bien. Lo que vulgarmente es esquivar el bulto. Finalmente nos hace mal. Exactamente. A veces podemos hablar acá, por ejemplo, de lo que es grupal, ¿no? Que por eso nosotros tenemos nuestra comunidad, por eso tenemos nuestros espacios grupales. Ahí les compartí los enlaces para que de paso se unan. No sé si compartimos las redes hoy, ¿no? No las pasamos en pantalla, pero sí se las fui pasando por mensaje desde el principio. Ah, ok. Tienen los enlaces para sumarse a nuestras comunidades de WhatsApp y Telegram, y también pueden mandarnos mensajitos de WhatsApp para unirse a nuestros grupos o para atenderse individualmente con nosotros. Ya tienen arriba todas las redes. Después, si querés, antes de cerrar, ponemos. Si querés, compartamos la terapia grupal antes del grupo, ya que mientras cuento esto, porque, digamos, me parece pertinente el que, bueno, tanto los espacios terapéuticos, a veces, cuando el tema es muy importante o para revertir un mecanismo así, digamos, de forma más estable, bueno, uno tiene que generar esa fortaleza, esa sensación de puedo con esto. Que estas cosas que evadimos nos dan la sensación de que no podemos, de que nos van a sobrepasar, de que no somos lo suficientemente fuertes o capaces para afrontar algo. Hay un mosquito, perdón. Si hago cosas raras, no enloquecí. Y entonces, por eso es que se posterga. Siempre que hablamos de estos mecanismos, hay que entender que por algo están, por algo se crearon y por algo se sostienen. No tienen un para qué. Un para qué es evitarme algo que creo que no voy a poder y quizás me ponga muy mal la idea de que no estoy pudiendo y que realmente tengo eso pendiente. Entonces, a veces uno necesita esa ayuda, que esto puede venir desde el apoyo, el acompañamiento de los demás, la pareja, los amigos, la familia, un profesor, un grupo de trabajo, o, bueno, cuando es orientado, ¿no? Hablamos de que un terapeuta o un grupo terapéutico te acompañan en estas cosas, te acompañan en, bueno, ver qué hay por resolver, en identificar cuál es el problema con eso, cuál está siendo el obstáculo, que a veces los obstáculos, como ponía ahí en la imagen esta, son monstruos porque no los miramos, ¿no? Cuando los miramos, muchas veces esos monstruos... Vemos que era una sombra de ropa dentro del placar. Exactamente, no eran lo que parecía. De hecho, muchas veces estas tareas, uno dice, me llevó 5 minutos resolverlo y estuve meses o años para hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, porque pensaba que algo iba a salir mal, porque pensaba que no iba a saber cómo afrontarlo. Bueno, entonces los espacios, como este espacio grupal que nosotros tenemos, están pensados para pensar herramientas, para identificar los objetivos de cada uno, para aprender recursos de otros, porque sí, a veces en principio sentimos que no podemos solos y necesitamos fortalecernos, ver qué cualidades tenemos, porque a veces también se trata de ver cuál es mi forma de afrontar este tema. Claro, y también el grupo se convierte en una red de apoyo que va alentando, ¿no? A que uno avance en estos procesos, ¿no? Que no se quede estancado, que no se quede, bueno, por ahí en los detalles, que son los que nos frenan y no dejan que avancemos con esto, ¿no? Y sigamos postergando. Claro, donde uno tiene que priorizar, o quizás que sea más fuerte el entusiasmo por el cambio, el entusiasmo por el logro, por lo que va a venir, que los miedos, ¿no? Bueno. Vos querías ir con el artículo, ¿no? Sí, podríamos ahora compartir el artículo. Tenemos un comentario de Silvia ahí antes, me parece. Teníamos bastante. Sí. No sé si bastante, pero vi bastante escrito. A ver. Saludos acá para Isaac en TikTok.
Bueno, acá Silvita decía, la verdad que tengo tantas cosas en la cabeza ocupando el lugar que quisiera hacer. Me da ansiedad y no empiezo nada. Empezando. Yo te diría, es eso, ¿no? Que a veces uno tiene tanto que dice, no estoy haciendo nada y no se da cuenta de las cosas que sí está haciendo, ojo. Sí. Después Susi dice, impecable, el mapa, un espejo, sí. Bueno, Silvia continúa de lo anterior, me apena tanto tiempo desperdiciado. Casi todas tengo, me imagino que será lo del mapa. El río de las excusas es mi preferido. Y Susana dice, claro. Bueno, ese es un mecanismo de defensa también en la justificación, ¿no? Dentro de cuando uno dice, ay, esto no lo hago por tal cosa, ¿no? Entonces nos convencemos de que por algo no lo podemos hacer. Y eso es una manera de quedarse tranquilo con que no hago esto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en las relaciones personales pasa esto. No le digo esto porque ya sé que no me va a escuchar, que no tiene sentido. Y eso no resuelve el problema. En realidad a uno le sigue molestando, le sigue haciendo ruido, le sigue enojando, pero justificamos con que, bueno, como el otro no va a cambiar, no hacemos nada. Muchas veces decimos en esto, bueno, lo importante es que uno tenga claro qué quiere decir, qué quiere hacer, más allá de cuál vaya a ser la reacción del otro. Eso es lo que hace que uno sienta, bueno, yo dije lo que tengo que decir, cambié lo que tengo que cambiar, bueno, después el otro es el otro, ¿no? Esas claro, justificaciones. En tal caso, buscaré cómo adapto lo que tengo que decir, la forma, el contexto, el momento, a cómo sé que puede reaccionar la persona, ¿no? Porque bueno, todas las personas no podemos comunicarnos de la misma manera. Bueno, eso ya será tema de otro programa. Nos quedó ahí a la mitad un comentario de Susi, que decía, claro, lo que más me cuesta el equilibrio sano, cómo lograrlo inclusive sabiendo que nos automentimos procrastinando. Ahí está. Bueno, esto después que se veía y se escuchaba perfecto. Silvita dice, me pasó cuando murió mi papá, nunca hablamos de él por años, para que mi mamá no se sienta mal. ¿Cuánto pasa esto? Claro, exactamente. Y bueno, eso... después hablan cosas lindas de la terapia grupal. Susi dice, sí, la terapia grupal es la indicada, la recomiendo, me super ayudó. Y Silvita dice que está en nuestro grupo y realmente es hermoso, un antes y un después. Es una red de apoyo fabulosa, doy las gracias. Gracias, Silvita. Y gracias a vos por estar. Bueno, interesante eso, ¿no? Ahí podemos poner un ejemplo de esto que traes, hablar de alguien. Uno en el momento tiene la sensación de que hablar de esa persona va a causar algo tan terrible y tan grave que por eso entran los mecanismos, ¿no? Olvidarse, negarlo, ¿no? Digamos, que digamos, llega al punto muchas veces de negar que algo pasó, ¿no? Hacer como que no pasó. Y lo que siempre tenemos que entender de esto es que eso no hace que eso no deje de tener influencia, no deje de pesar. Pesa en otro nivel, de otra manera, y justamente son estas cosas que después las personas no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué duermo mal? No sabemos porque los mecanismos hicieron que no nos demos cuenta. El psicoanálisis dice que uno separa la emoción de la idea, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, no sé, cuando era chico me decían esto y me hacían sentir mal y me humillaban de esta manera. Entonces, por un lado quedó la emoción de sentirme humillado, por otro lado quedó la idea que pasaba esto, en esta situación, esto me lo decía tal persona. Entonces, claro, uno tiene la emoción ahí, pero no la conectás con ninguna idea. Entonces la emoción queda ahí como dando vueltas. Sí, me siento inferior, me siento humillado, pero me olvidé de que, bueno, cuando uno conecta eso puede empezar a procesar, es decir, bueno, claro, ¿por qué pasaba? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la función de maltratar de esta forma? Y puede empezar a elaborar eso de una manera que empiece a cambiar esa sensación que tengo. Bueno, en este caso que vos decís, está la sensación de que hablar de esa persona va a causar algo terrible. Esa es una idea, una creencia de alguna manera, pero que empieza a causar daño en cada uno, ¿no? En cambio, si uno naturalmente, ¿no? Respetando esos tiempos de cuando vienen los recuerdos, de cuando viene
un aniversario, de cuando algo nos trae esa persona, bueno, hablar, compartir naturalmente, bueno, el proceso del duelo de alguna manera va solo, ¿no? En el sentido que va tomando su lugar. Eso sería como procrastinar el proceso de duelo, ¿no? Y yo me preguntaba ahí, ¿no? ¿Qué tiene de malo con que esa mamá se hubiera puesto mal, ¿no? Pues con esa pérdida. Y bueno, me hace acordar que yo muchas veces lo conté con el duelo de mi abuelo, que yo tardé como 20 años en realmente hacer ese duelo, porque me pasaba algo muy similar a Silvia, si bien no estaba explicitado, no hablemos de esto, yo estaba convencida que yo tenía que ser la fuerte. Entonces, no lloraba, no demostraba que estaba mal, cuando me agarraban ganas de llorar me tragaba las lágrimas y eso se traducía en jaquecas que después cuando lo pude superar desaparecieron. Pero bueno, me llevó un tiempo darme cuenta de que eso había sucedido y que había una mala gestión de ese duelo, que hay que darle espacio al dolor, ¿sí? Cuando suceden estas cosas y no está mal. Y está bueno también poder compartirlo en familia en vez de taparlo, poder decir, bueno, me pasa esto, yo extraño lo otro, y bueno, poder compartir. ¿Te acordás de tal cosa? Claro. ¿No? ¿Te acordás de tal día, lo que hacía? ¿No? Que, por ejemplo, ayuda a integrar esa persona, ¿no? Lo que decimos, bueno, no sé, papá siempre nos decía tal cosa o siempre nos alentaba para tal cosa. Bueno, uno incorpora, de alguna manera, decir, bueno, incorporamos esa forma de ver las cosas, esa fortaleza. Si no hablamos de eso, muchas veces nos perdemos de darnos cuenta, ¿no? Como eso se hizo parte nuestra, es el legado. Y una cosa que quiero aclarar para que no quede mal el mensaje, ¿no? El creer que no estar en contacto con esos sentimientos o demostrarlo era ser fuerte es un error. Claro. Es todo lo opuesto, ¿sí? Era yo, o sea, en mi mecanismo de defensa, yo me convencía que era para ser fuerte y para proteger a los otros cuando en realidad yo no estaba pudiendo afrontar semejante dolor que implicaba para mí en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para que se entienda esto, porque tal vez doy la falsa imagen de que aguantar las emociones es ser fuerte. Claro, es esa fortaleza de endurecerse, que lo hablábamos antes en la parte que no teníamos audio, pero en fortalecerse, endurecerse, en el sentido de las cosas no me tocan, no me llegan, no me pasa nada, no siento. Endurecerse sería más que fortalecerse, ¿no? Claro, sí. De hecho, claro, sí, si lo pensamos más que en qué pasa ahí. Cuando decimos nos ponemos la coraza, nos ponemos la armadura. De hecho, uno de los mecanismos que lo vemos digamos, en problemáticas más graves, es personas que parece que no sienten, que pareciera que no les pasa nada, que no les llegan las emociones, que están como en ese tono emocional igual todo el tiempo. Y claro, esa, por supuesto, no es una persona fuerte, es una persona que lo que hizo fue desconectarse de sus emociones para sobrellevar la situación. Entonces, no siente y por lo tanto no puede sentir o perdió contacto con las emociones positivas también, digamos, con las que quisiera sentir, con el entusiasmo. Entonces, siempre tiene un precio, ¿no? Esos mecanismos. Y eso también es muy poco saludable porque no se puede sostener en el tiempo. Esa gente que siempre te dice, no, estoy bien, no, con esto no pasa nada. Tengo un caso en la familia, pero bueno, no voy a estar mirando el programa. Pero después, ¿qué pasa? Uno se termina enfermando, ¿sí? O lo manifiesta en el cuerpo o lo manifiesta en la psiquis, ¿sí? Pero no es que se puede sostener en el tiempo, bueno, toda la vida acá hago como que no pasó nada, estoy feliz siempre y nunca hay problemas. Eso es imposible, lamentablemente, claro. Se lo vengo a contar. Cuando se hace a gran costo, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que es importante entender. No sé, cuando decimos, bueno, alguien, no sé, vive de fiesta y tiene 50 años y vive como si tuviera 15. Tiene un costo eso. Hacer como que el tiempo no pasa, como que las responsabilidades no existen. Empezás a perder cosas, empezás a perder gente, no construís proyectos, o sea, todo tiene un costo. Por eso estos mecanismos pueden terminar en cosas muy graves, como esto que decía, no sentir. Bueno, es una persona que resignó sus emociones para sobrevivir, digamos. Entonces, por supuesto, perdió
algo importantísimo de la vida. Sí, justo veía el otro día un video cortito de Cristian Castro, que era un poco viejo, el video, no sé. O Cristian Castro. No tanto como ahora, no está como ahora. Donde decía como que a él no le gustaba ser adulto, que no disfrutaba ser adulto, que no le gustaban las responsabilidades, entonces que su época favorita era los 13, 14 años y que él decidía conscientemente vivir así. Bueno, vamos a ver qué consecuencias le trajo, ¿no? Bueno, sí, el que sabe un poco de farándula sabe que, bueno, ha hecho algunos desastres, pero bueno. Sí, sin conocer en profundidad, pero era como, parecía como muy apegado a la madre, como si fuera un nene todavía, ¿no? Sí, desde ese lado sí, pero bueno, también haciendo como un niño, ¿no? Como yo hago lo que quiero y bueno, así le fue en su carrera, pobre. Sí, tal cual, por eso. Y todo lo que es esto avanzar, o sea, revertir esos mecanismos, tiene que ver con crecimiento, con opciones, con libertad que te da a partir de decir, bueno, yo pude con esto, ese crecimiento siempre abre puertas. Bueno, vamos con el texto, que habla de las ideas centrales de Dave Allen. El libro del que viene estas ideas se llama Organízate con eficacia, Getting Things Done en inglés, porque, bueno, quizás lo pueden escuchar nombrar o aparece así en distintos lados. Y bueno, se centra en un método de gestión de flujo de trabajo diseñado para reducir el estrés y aumentar la productividad. No sé si vos querés leer una parte. Yo lo tengo mezclado. Con razón decía, esto no tiene sentido. Mirá, lo abroché mal yo. Claro. ¿Viste que yo te dije que algo raro había? Bueno, era eso. Claro. Para reducir el estrés y aumentar la productividad, liberando a la mente la carga de recordar todas las tareas pendientes, ¿no? Empecemos a pensar, como decíamos, esto tiene que ver con generarse formas de gestionar esto que libere la mente de ese peso que lleva tener que tener todo presente, ¿no? Bueno, la metodología se basa en 5 pasos principales. 1, recopilar. Acá tengo la imagen como para que tener ahí en pantalla algo que ayuda a seguirlo. Ahí va. Recopilar es la primera. Esto, bueno, Silvia, que vos decías esto, por eso entendamos que esto no es fácil, pero es importante que uno pueda ir tomando ideas, viendo qué le sirve, desarrollando formas de gestionar todo esto que tenemos pendiente. Consiste en sacar de tu mente todo lo que te llama la atención, ya sean ideas, tareas pendientes, decisiones o compromisos. Por esto que decíamos, esto incluye un mundo de cosas. Entonces, una idea puede ser, quisiera construir tal cosa, ¿no? El que sabe construir, o coser o tejer algo, o quisiera, no sé, hacer tal viaje, eso es una idea. Y después tareas pendientes, decisiones que hay que tomar, compromisos. Se utiliza una bandeja de entrada físico-digital, ¿no? Esto, bueno, lo que siempre decimos, anotar estas cosas, por lo menos ponerlas en papel o en digital, para centralizar toda esta información. El objetivo es liberar la mente para que no tenga que recordar todo constantemente. Esto es lo que yo decía. Sí. No, que es más útil este punto, creo yo, con las tareas que son repetitivas, con lo que uno sabe que tiene que hacer a repetición. Entonces, bueno, tenerlo anotado ayuda. Y también como esas cosas que son muy puntuales, que suceden cada tanto, bueno, esos eventos o cosas que tengo que preparar en determinado momento, también, ¿no? Anotarlo. Ahí sí, creo que ahí va a especificar sobre eso, para que pensemos a ver si cómo lo entendemos o si sirve. Pero claro, en este punto, por eso, entender que incluye todo, desde tengo que lavar la ropa hasta mi proyecto de conocer China, ¿no? Bueno, punto 2, procesar. Una vez que se ha recopilado todo, se procesa cada elemento para determinar qué significa y qué acción se debe tomar al respecto. Aquí se aplican reglas clave. Si una acción lleva menos de 2 minutos, se hace de inmediato. La regla de los 2 minutos. Esto, claro, quiere decir bueno, empezar ya a descargar estas cosas. Esto que yo le decía, a veces uno dice, llamar a tal cosa. Y eso, digo, quizás me toma tan poco que quede ahí, no tiene sentido, y es una manera de empezar a liberar estas cosas. Si no requiere acción, se puede desechar, archivar como referencia o guardar para algún día tal vez, ¿no? ¿Cómo sería eso?
Habría que ver, sí, habría que ver, no se me ocurre un ejemplo de qué podría ser que no requiera acción. Vamos a ver si después se nos aclara. Sí, se me ocurre más con los temas virtuales, ¿no? Con estas cosas que aparecen, no sé, que a muchas personas les pasa esto de, no sé, tengo la burbujita de los mensajes y ya siento que tengo tareas pendientes y no la abro y no leo sus mensajes. Bueno, a ver, esa tarea no requiere una acción porque es una cosa que está en mi cabeza, ¿no? Esa burbujita ahí, siga o no siga, no me cambia la vida. Sí. Entonces, esa la puedo desechar. No tengo por qué abrir la burbujita ahora si no quiero leer los mensajes. Claro, sí, pensaba que también lo puedes decir en el sentido de, no sé, entre todas las cosas que tengo en mi cabeza, me quedé pensando en lo que me dijo tal en el trabajo. Y digo, bueno, ¿hay algo que hacer con eso? No, simplemente me quedo ahí ocupando espacio. Podría ser, ¿no? Bueno, si requieren más de una acción, se convierte en un proyecto. O sea, ¿no? El proyecto de limpiar la cocina, como el ejemplo que da hoy. Claro, bueno, por eso empezar a decir, bueno, esto lleva pasos, ¿no? Entonces, no es solo una cosa, voy a tener que, no sé, como decimos muchas veces, para tal cosa, bueno, no sé, me quiero anotar a algo, bueno, primero tengo que investigar, tengo que comparar precios, tengo que, no sé, sacar cuentas, a ver si lo puedo pagar. Bueno, eso es el proyecto de estudiar algo, ¿no? Entonces, bueno, empezar a generar proyectos que tienen sus propios pasos. Si se puede delegar, se asigna a la persona adecuada. Interesante esto, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, hay cosas que quizás no tenga uno que hacer, o bueno, como seguramente a alguien que nos está escuchando acá le resuene esto, que tiene que ver con, bueno, a veces se trata de decir, esto en realidad se lo puedo pedir a otra persona, le corresponde a otro, no tengo por qué hacerlo yo, y es importante, ¿no? Que muchas veces tiene que ver también con delegar, con no cargarse todo sobre las espaldas de uno. Distinto es el que delega absolutamente todo. Eso tampoco es saludable. Conozco algunos casos. ¿Cómo sería? A ver, porque si no nos queda suspenso. ¿Cómo sería? Bueno, puede ser un jefe que, por ejemplo, delega absolutamente todo en sus empleados, ¿no? Claro. Tareas que, bueno, para algo hay un jefe, ¿no? Para organizar. Entonces, ¿qué pasa? Si se delegan todas las tareas, ¿quién organiza? ¿No? Por ejemplo. Claro, sería el caso de alguien que no se hace cargo, ¿no? Que está evadiendo sus funciones y entonces manda a otros. Bueno, punto 3. Organizar. Las decisiones y acciones clarificadas se organizan en las categorías apropiadas dentro de un sistema confiable. Esto incluye, esto quiere decir, ¿no? Porque es importante que, bueno, uno tiene que desarrollar un sistema que te sirva para, bueno, cómo voy prestando la atención a estas distintas cosas, cuándo, cómo, que es lo que ayuda a concretizarlo. Es decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer esto? Uno tiene una tarea en mente, pero hasta que uno no dice, bueno, a ver, quizás no es ahora, pero cuando lo reviso, cuando me ocupo, eso tranquiliza. Si yo digo, tengo que comprar tal cosa. Bueno, si yo digo, me ocupo este viernes al mediodía, bueno, ya está. Ya no puede tener esa tranquilidad mental de que, bueno, ya lo ordené, me puse un recordatorio, el viernes lo voy a hacer. Bueno, y hay algunas ideas para este sistema. Lista de próximas acciones, divididas por contexto, como en la oficina, llamadas, en casa. Listas de proyectos para todo lo que requiere más de un paso, como decíamos antes, ¿no? Que lo que se vuelve un proyecto. Calendarios para tareas con fechas y horas específicas. También esto de empezar a ordenar el cuándo y cómo, ¿no? Haríamos algo. Archivos de referencia. Esto no explica, ¿no? Pero bueno. Sí, eso es más que nada para cuando se hace digital. Yo medio me reía cuando vos leías, pero no por lo que vos leías, sino que me hizo acordar a mis millones de listas de todo. Incluso tenía una super lista previa a cuando me mudé sola, antes de irme de la casa de mis padres, donde tenía ahí organizado todo lo que tenía que tener, comprado antes, investigado, todo organizado por sectores de la casa. O sea,
Después le fui perdiendo tanto obsesión. Pero digo, nada, esto de anotar, separar, como en este caso, bueno, era por habitaciones. Por ejemplo, si planificamos, volviendo al ejemplo de la cocina, limpieza en distintos lugares de la casa, bueno, no me pongo un día a hacer todo y me abrumo, ¿sí? Me hago una lista y entonces voy poniendo, bueno, a ver, ¿qué me conviene hacer primero? ¿Qué es lo más urgente? Otras cosas que, bueno, tal vez necesito algún elemento que no tengo, bueno, eso lo pongo en, sí, no sé si llamarlo proyecto, bueno, es más tarde, ¿no? No, acá no lo dice, pero bueno. Sería como... Lista de próximas acciones, decía el punto anterior, claro. Podría ser eso, por ejemplo, ¿no? Que uno ponga en la casa y acciones en la casa. Bueno, esto de fechas y horas específicas, como decía Mati también, ¿no? No sé, si tengo que ir a hacer la compra semanal, mensual, no sé cómo se maneja cada uno, ¿no? Para la casa. Bueno, poner un día y un horario ayuda a organizar, ¿no? A que no esté procrastinando, por ejemplo, toda la semana o todo el mes, uy, tengo que ir a comprar, uy, y después abro la heladera y no hay nada, uy, no hay nada, y no fui a hacer la compra. No, si yo ya sé que está el día, tal hora, ya está, ya mi mente se organizó y no está dando vueltas, ¿no? Y ese tiempo y esa energía se usa para otra cosa. Y después dice, listas de algún día tal vez para ideas que se desean considerar en el futuro. Eso es interesante porque eso, muchas veces uno tiene algo dando vueltas, pero uno dice, bueno, ¿es para ahora? No. Voy a ordenar el placar algún día tal vez. No es el momento. No, claro, no tiene que ver con esas cosas que... es un chiste que hago, chiste interno. Se patean, ¿no? Sino con cosas que, bueno, por ahí no son para ahora. Sí. Revisar. Es crucial revisar regularmente, idealmente una vez a la semana, todo el sistema. Esta revisión semanal asegura que el sistema esté completo, actualizado y que se esté avanzando en los compromisos. Permite ajustar prioridades y asegurarse de que nada se escape. Esto está como muy interesante para ir perfeccionando, pero bueno, por ejemplo, yo lo he trabajado con pacientes, el decir, bueno, generar estas listas y ir revisándolas, porque van cambiando, porque a veces uno empezó a postergar algo, entonces hay que volver. Y esto es fundamental, que no se va a resolver de una vez. Es un sistema que nos ayude a decir, bueno, le encuentro cómo manejarlo y voy a tener que volver, corregir, pero lo importante es que estando encima de esto periódicamente se va a avanzar. Y hacer, como último punto, una vez que el sistema esté en marcha y se revisa con regularidad, se puede confiar en él para decidir en qué enfocarse en cualquier momento dado. La mente se libera para concentrarse en la tarea... Perdón, en TikTok. Sí. ¿Puedes seguir leyendo? ¿Entendés? No. No tenés ahí. No estaba siguiendo con el dedo lector. Si querés mostrarme dónde te quedaste y si lo lees. TikTok tiene como un sistema que a un tiempo te hace llenar un puzzle para seguir transmitiendo. Espero que estaba en el último punto. Esté viendo esto. No se hace. Tienen que seguir con este. En el punto hacer, fíjate. Bien, lo leo de nuevo. Una vez que el sistema está en marcha y se revisa con regularidad, se puede confiar en él para decidir en qué enfocarse en cualquier momento dado. La mente se libera para concentrarse en la tarea actual, en lugar de estar distraída por los círculos abiertos de tareas sin organizar. El objetivo final no es simplemente hacer más cosas, sino involucrarse de manera adecuada con el trabajo y la vida, eliminando las distracciones, el estrés y la ansiedad para tener una mente como el agua, clara y capaz de responder y concentrarse cuando sea necesario. Aunque puede llevar tiempo integrar completamente el método, se pueden obtener beneficios significativos aplicando incluso alguna de sus ideas principales. Es decir, no hace falta que hagan todo esto, pero si algo les resuena y les sirvió, bueno, dar un primer paso. Claro, exactamente. Eso que decía, los círculos abiertos, bueno, justamente... No lo lees. Sí, no tomando. Justamente eso que le llaman a esas cosas que dan vueltas ahí, que están pendientes, ¿no? Entonces, bueno, si uno hace esto, por eso también decía ahí que no se trata de hacer más, y casi, digamos, muchos de quienes hablan de esto, como les decía, resaltan este punto. Se trata de lo que uno decida también que quiere hacer y en eso puede avanzar. Y muchas veces justamente al hacer estas listas, uno ve que, bueno,
todo no puedo, esto no es para ahora, esto, no sé, quizás es muy ambicioso, o esto no es tanto lo que me interesa en este momento. En otra parte del libro habla de que uno en cada punto tiene que ver, bueno, a ver qué quiero lograr con esto. Si yo digo, por ejemplo, quiero aprender inglés, bueno, ¿para qué? ¿Qué busco con esto? También para ver qué uno está dispuesto a hacer, cuánto tiempo le querés dedicar. Por ejemplo, creo que yo comenté el otro día, ¿no? Que estaba aprendiendo a tocar el piano de forma, digamos, autodidacta, exactamente. Una palabra que me gusta mucho. Y entonces, entre un montón de cosas que me interesan hacer y que quiero hacer y que me llevan tiempo, bueno, en este momento tengo claro que no quiero ser concertista. Me gusta el instrumento, quiero saber tocar, quiero aprender algunos temas, quiero aprender algo de música, pero sé que le puedo dedicar y algunas horas por semana. Entonces, bueno, está ahí. Si en otro momento me propongo más con eso, bueno, tendré que dedicarle más tiempo. Pero también eso es lo que tiene que ver con poder elegir, es decir, bueno, quizás ahora es esto, y que permite avanzar en algo y no llenarse de cosas. Bien, ¿te parece que leemos algunos comentarios de que estuvieron ahí? No, me causó risa un comentario. Voy a ir un poquito más atrás y ahora les digo cuál es. Acá nos dice Laura, se puede evitar todo en la vida menos las consecuencias de nuestros actos. Tarde o temprano llegan. Muy buena frase. Exactamente. Bueno, Silvia dice, causó daño no hablar cuando comentamos esto de, bueno, en el duelo que nos hablaba. Un día empecé a contar cosas y ahí no paré, porque los nietos no lo conocían porque no se hablaba de él. Qué bueno. Y es una prueba seguramente de cuánto mejor fue cuando pudiste. Y que la mamá a partir de eso empezó a contar cosas también. Susana dice, no es fácil, pero es posible, desde repetir conductas que queríamos cambiar. Lo que más requiere la acción es hacer algo para uno. Y dice, bueno, se ríe, dice, ustedes me enseñaron a delegar, ahora delego todo. No, todo no. Bien. No me hago caso, dice Susi. No, lo que me había dado risa es esto que Silvia ponía. Conclusión, soy desorganizada. Bueno, por eso te digo, o sea, esto, cuando uno lo ve de esta manera, creo que muchos nos vamos a sentir así. Digamos, no creo que, y justamente, ¿no? Cuando digo que hay una industria de personas que se dedican a esto, libros y demás, es porque o sea, porque esto no es una habilidad que uno traiga de fábrica. Habrá personas más organizadas, más eficientes en su forma de hacer las cosas, pero en general a todos nos cuesta. Por algo se trata de desarrollar métodos, entender que hay un montón de cosas, que hay diferentes demandas que tenemos, ¿no? De las distintas personas, los ámbitos de la vida. Entonces, justamente esto se trata de, bueno, tratar de buscar uno organizarse y orientarse en este sentido para empezar a encaminarlo. Y todo lo que uno pueda hacer, ya empezar por esa lista de cosas que quisiera hacer, uno ya empieza a tomar conciencia de, a ver, cuánto tengo, cuánto me propongo, cuánto me estoy exigiendo. Bueno, Silvia dice que va a compartir el programa y yo invito a que el resto haga lo mismo, si nos ayudan a difundir el mensaje. Sigan el ejemplo de Silvia. Dice que hay varias personas que le vendría bien, así es. Dice, todo resuena, hay que poder ponerlas en práctica. Y Susi dice, exigente, señor Allen. Bueno, te da la impresión de que es mucho. Bueno, por eso lo que dice él es que, bueno, él que da seminarios y demás y que trabaja con gente, digamos, dueño de empresas y demás, que esto funciona. Una de las cosas interesantes que dice es que muchas veces cuando la gente empieza a hacer esto, empieza como a sentir ese flujo de creatividad y ganas porque es como que se libera esa energía y empieza a haber ganas de resolver y concretar cosas o esas ganas que estaban perdidas en la ansiedad, en la preocupación. Así que bueno, acá hay un poco ese modelo, después uno lo puede investigar. Hoy, sí, de todas maneras, como decían, no hay que hacer todo junto al principio, ¿no? Con decir, bueno, a ver, esto me resuena más, arranco por acá, y eso seguro ya va a ir ayudando. Y eso va a llevar a que
puedo hacer otras cosas. Y también del método se puede tomar todo o lo que me sirve, ¿no? No es obligatorio. Pero bueno, sí da como pautas generales de organización. Exactamente. Bueno, creo que por hoy podemos ir cerrando, ¿no? Sí, que ya estamos en la hora, o sea, sí, complementando los 10 minutos que no nos escucharon. Bueno, después vamos a tratar de editar el video para que quede desde la parte que tiene sonido, así no se va el que lo vea, pensando que es cine mudo, esperando los subtítulos. Bueno, muchas gracias por haber estado, por la linda participación que hubo de todos los que estuvieron. Creo que es un tema para pensar, para tomarse un rato para ver cómo es en uno y para intentar, ¿no?, poner en práctica estas ideas, a ver cómo le resultan a cada uno. Nos vemos la semana que viene en otro programa de El Portal. Chao. Hasta la próxima. Chau.